Siguiendo los pasos de Pablo en Grecia, parte 4, Tesalónica. Hoy llegamos a la última parte de esta serie, siguiendo los pasos de Pablo en Grecia. Hemos visitado a través del libro de los Hechos y con la ayuda de algunas fotos, ciudades como Filipos, como Atenas, como Corinto. Y hoy quisiera terminar considerando Tesalónica, la segunda ciudad de la que tenemos registrado la actividad de Pablo en su viaje por Macedonia. La primera ciudad donde sabemos que estuvo testificando en Macedonia fue Filipos. Y a diferencia de Filipos, en Tesalónica el apóstol sí encontró una sinagoga de judíos y de inmediato se dirigió a ellos. Ustedes quizás saben, quizás no lo saben, pero les comento que la sinagoga, la palabra sinagoga significa juntar en reunión, significa traer juntamente. Entonces, la reunión de los judíos en sí es la sinagoga. Y ese nombre se adoptó para el lugar donde se reunían. Entonces, la sinagoga era la reunión de los judíos y con el tiempo se adoptó el nombre para el lugar físico en donde esa reunión se llevaba a cabo. Entonces, Pablo buscaban normalmente una sinagoga, un lugar de reunión en donde hubiera judíos para llegar ahí y predicarles el evangelio. Y miren, vamos a considerar algunas cosas en un pasaje muy pequeño, pero la principal cosa que yo quisiera que aprendiéramos hoy es que el evangelio es mucho más que una doctrina. El evangelio es mucho más que una buena doctrina. En esencia, el evangelio es una persona. El evangelio es el Señor Jesucristo, el amado Hijo de Dios. Él es las buenas nuevas de Dios. Eso significa evangelio, buenas noticias, buenas nuevas. Y las buenas noticias es una persona, Jesucristo hecho hombre. Y nosotros somos llamados a anunciar a Cristo, y quisiera que aprendiéramos algo de lo que hizo Pablo en Tesalónica. Y vamos a empezar quizá viendo algunas imágenes. Son pocas las imágenes que traigo ahora para Tesalónica. Es una ciudad moderna en realidad ya hoy en día. Ahí tenemos una imagen que muchos de nosotros ubicaremos muy rápidamente. Es Alejandro Magno, el conquistador que llevó la cultura griega al resto del mundo. Él conquistó todo lo que era posible conquistar en su tiempo, y cuando ya no había nada que conquistar se puso a llorar porque ya no tenía territorio que conquistar. Tenemos ahí otras imágenes. Pueden ver en esta de la derecha cómo el apóstol Pablo, esta es una imagen del apóstol Pablo, y esto es un anuncio del Departamento Europeo de Cultura, y esa es una ruta en donde curiosamente se llama Siguiendo los Pasos o En los Pasos de San Pablo, el apóstol a las naciones. Es una placa que hay de manera recurrente en algunas calles, sobre todo en lugares históricos por donde se sabe y se tiene todavía algún vestigio de que ahí estuvo el apóstol. Esta es otra imagen de una de las plazas de la ciudad. Y finalmente tenemos ahí lo que queda hoy del Foro Romano. Desde esa imagen hacia su derecha se extendía el ágora. ¿Se acuerdan lo que es el ágora? Es la plaza principal. Desde ese lugar, el Foro Romano, a su derecha, viendo la imagen, se extiende toda la plaza en donde seguramente, muy seguramente, el apóstol estuvo también predicando. Entonces, son algunas imágenes de lo que queda hoy en día en Tesalónica. Y pues
Ya viendo estas fotos, que son poquitas, quizás les debo algunas para después, en otra ocasión, les invito a que oremos. Bendito Señor, gracias porque tú eres Dios y te has querido revelar a nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. Nadie ha visto al Padre sino solo el Hijo, y el Hijo lo ha dado a conocer y nos lo ha querido dar a conocer a nosotros, que no teníamos ninguna expectativa para conocerlo, que ni siquiera lo buscábamos, que no éramos parte del pueblo de Israel, y sin embargo, por tu gracia, tu misericordia, quisiste alcanzarnos con el evangelio de la gracia. Gracias, Señor. Gracias porque tú quisiste rescatarnos de nuestra vana manera de vivir y darnos un lugar en tu familia, darnos un lugar en tu reino, darnos un lugar en tu cuerpo que es la iglesia, Señor. Bendito sea tu nombre. Te rogamos que abras nuestro corazón, que podamos ver las maravillas de tu consejo, de tu corazón, de tu voluntad para con nosotros, y que podamos, Señor, gozarnos en saber que tenemos un Señor creador de todo lo que vemos, que nos ama, que dio su vida por nosotros y que nos anima, nos exhorta y nos invita a que sigamos predicando su nombre a todo aquel que esté ahí afuera deseoso de escucharte, Señor. En Cristo Jesús te pedimos y te damos gracias. Amén. Vamos por favor a Hechos capítulo 17 del versículo 1 al 3. Y vamos a leer esta porción entendiendo que tiene algunos, diría yo, algunas secciones muy interesantes que trataré de ir revisando para que podamos sacar una enseñanza práctica para nuestra forma de testificar de Cristo a nuestros amigos, a nuestros conocidos. Dice así el texto: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Un pasaje muy pequeño, pero lleno de cosas importantes para nosotros. En uno de los viajes más trascendentales de la historia de la humanidad, el viaje que sin duda alguna abrió las puertas de par en par para dar el conocimiento de Dios a todas las naciones, en medio de ese viaje, Pablo y su equipo de colaboradores llegaron a Tesalónica, una ciudad muy importante en ese tiempo y que también es una ciudad importante hoy en día, siendo la segunda ciudad más grande y más importante de Grecia después de Atenas. La ciudad está situada en el Grecia, al norte de Grecia, en la región conocida como Macedonia, y el nombre Tesalónica lo recibió en honor de la media hermana de Alejandro Magno, precisamente, ese conquistador del que hablábamos al principio. Y Pablo, cuando llegó a Tesalónica, hizo lo que típicamente hacía: buscar una sinagoga, buscar un lugar de reunión en donde hubiera judíos para poder ir a testificarles. Él quería compartir con ellos el evangelio, y más específicamente lo que él quería hacer era compartirles a Cristo Jesús. Quería presentarles a Jesús como el Cristo de Dios. Aunque es lo mismo, es muy importante esa diferencia. Él quería presentarles, sí, el evangelio, por supuesto, pero quería especialmente a los judíos, quería revelarles a Jesús como el Cristo de Dios, presentárselos como quien es, el Mesías.
El apóstol tenía un gran amor por el pueblo de Israel. Él, como judío, nos da testimonio ahí en la carta a los romanos, en donde dice que tenía un gran amor por ellos, una gran solicitud por ellos para predicar el evangelio de Dios. El anhelo de su corazón era para salvación, dice allá en Romanos. El deseo, el anhelo de mi corazón es para la salvación del pueblo de Israel. Mis hermanos según la sangre, según la carne, decía él. Y él sabía, y por eso se esforzaba, que la salvación viene exclusivamente a través de Jesucristo, y no guardando la ley, como los judíos se quedaron confundidos creyendo que se obtenía la salvación. Como apóstol, él quería dar ese testimonio una y otra vez a los judíos, quienes sistemáticamente habían rechazado a Jesús. Pero eso no lo detenía, y él continuaba, y aunque tenía la encomienda de predicar de manera especial a los gentiles, porque él era el apóstol a los gentiles, en realidad todo el tiempo procuraba primero llegar con un grupo de judíos. Era el punto de partida para él. Y en Tesalónica entonces llegó, encontró la sinagoga, y dice la Escritura en este pasaje que leímos, que por 3 días de reposo discutió con ellos. Y esta es una primera de las cosas que quisiera que fuéramos desgranando de este texto. El apóstol dedicó tiempo por 3 sábados, por 3 días de reposo. Por lo menos pasó 3 semanas ahí, yendo con los judíos a predicarles. Dice el pasaje: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. El apóstol pasó tiempo en otras ciudades, ya lo consideramos, y una pregunta inicial para nosotros es: ¿cuánto tiempo estoy pasando? ¿Cuánto tiempo estoy dedicando a compartir el evangelio con otra gente? ¿Le dedico tiempo a mi privilegio y a mi responsabilidad de compartir el evangelio con otros? ¿Cuánto tiempo le dedico? Hace una predicación les animaba yo a que escogieran ahí en su mente a alguien de su entorno de la semana, los que ven en la escuela, en el trabajo, y escogieran a alguien para decir: Señor, permíteme hablarle a esta persona. Yo no sé si tuviste la oportunidad de hacerlo, pero la invitación sigue, la invitación sigue. Y déjame decirte lo que yo descubrí. En esa semana yo pude testificarle a una persona que no tenía seleccionada en mi mente, pero lo maravilloso de esto es que Dios nos presenta las oportunidades. Y Él abre las puertas y abre el momento y las circunstancias para que podamos presentar a Cristo. Y entonces la invitación hoy cambia un poquito. Sí, escoge a alguien, pero también está dispuesto a que Dios te mostrará a quién le tienes que hablar esta semana. El apóstol dedicó 3 sábados y sistemáticamente llegó ahí a predicar. Y como judío, cuando él llegaba a una sinagoga, seguramente tenía la oportunidad de compartir algún mensaje con ellos. Parece ser que existía la cortesía en las sinagogas, existía la cortesía de que cuando un judío llegaba de visita, al final de la lectura de la ley, de los profetas, de los salmos, invitaban a esa persona por si tenía algo que comunicar. Ustedes recordarán también en el libro de los Hechos, Pablo llegó con su equipo también a la sinagoga de Antioquía de Pisidia, y ahí dice la Escritura que se sentó a escuchar la ley, la lectura. Y cuando terminaron, los principales de la sinagoga le dijeron: hermanos, si tienes alguna palabra de exhortación para el pueblo, tienes el tiempo. Y Pablo empezó a testificar. Y aquí en Tesalónica seguramente pasó lo mismo. Seguramente también lo invitaron como visitante que era, como un judío recién llegado de Oriente a Europa, lo invitaron.
Y Pablo, teniendo también el permiso de los principales, habló lo que para Pablo era lo fundamental. Para Pablo solo había algo verdaderamente importante para compartir, y eso era anunciar a Cristo Jesús, presentar a Cristo Jesús como el Mesías prometido por Dios. Esa era su enfoque. Por eso quería llegar él con los judíos, para abrir los ojos de los judíos y presentarles la identidad de Jesús, para hacerles saber que Jesús es el Mesías que ellos tanto están esperando. El pasaje nos dice, nos revela, por lo menos es la siguiente sección que quiero que veamos, la importancia que Pablo le dio a todo esto. Dice: por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Esas 2 palabras, fíjense bien, declarando y exponiendo, les aseguro que no están ahí por casualidad. No es de que se le ocurrió nada más a Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, poner esas 2 palabras ahí. Están ahí seguramente porque describen de manera muy clara el accionar de Pablo. Describen de manera clara la importancia que Pablo le daba a la predicación de la palabra, a la presentación del evangelio. Y eso es algo que también tenemos que entender y comprender nosotros. Hermanos, tenemos un tesoro magnífico en vasijas de barro, pero el tesoro es el evangelio, es Dios, es Cristo, y lo tenemos que compartir con esa atención, con ese cuidado. Dice aquí que Pablo declaraba y exponía. Y cuando digo que estas 2 palabras son importantes, me refiero a lo siguiente. Miren, en griego la palabra declarar significa abrir totalmente. Abrir totalmente. ¿Qué te puedes imaginar que tenga necesidad de ser abierto totalmente para conocer el contenido? Podemos pensar en un regalo que viene envuelto. Podemos pensar en un gran baúl que al abrirlo revela un gran tesoro. Podemos pensar en muchas cosas. Significa esa palabra declarar, la palabra que está ahí usada es abrir totalmente. De manera literal significa abrir totalmente, como alguien abriría, como les digo, algún baúl, algún saco, como alguien abriría alguna bóveda. Abrir totalmente, de par en par. Y metafóricamente hablando se usa para decir abrir totalmente un mensaje en las Escrituras, para ponerlo al descubierto. Entonces lo que hacía Pablo era abrir totalmente las Escrituras para que emergiera de ahí el mensaje central, que en este caso es el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan a alguien más que lo hizo? El Señor Jesucristo mismo. Vamos ahí a un pasaje muy conocido en Lucas, cuando el Señor alcanza a un par de discípulos que van ya derrotados a Emaús porque piensan que su Señor había quedado muerto y se había terminado la historia de la salvación. Y cuando el Señor se sienta con ellos y se pone a orar y da gracias por el pan y da gracias por el vino, dice: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Notan esa palabra repetida? Fueron abiertos los ojos de ellos y les abría las Escrituras. Es la misma palabra que se usa en Lucas cuando habla de que Pablo declaraba por medio de las Escrituras. Era abrir totalmente la palabra para que de ahí saliera la persona de Jesús. Y el Señor Jesucristo lo hizo
con estos discípulos. Fueron abiertos los ojos, abría las escrituras, decían estos discípulos, y en ambos casos, tanto para sus ojos como en las escrituras, había una especie de velo que impedía ver a Jesús. Pero cuando el Señor les habló, el velo de sus ojos fue retirado y lo pudieron ver. Y el velo que cubría las escrituras fue retirado y pudieron entender que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios. Y entonces, lo que hizo Pablo, lo que estaba haciendo Pablo aquí en Tesalónica, era lo mismo que el Señor Jesucristo hizo con aquellos discípulos de Emaús: abrirles los ojos, abrir su entendimiento, abrir el mensaje de las Escrituras para que conocieran al único Dios vivo y verdadero. Y ahora podían ver a Jesús. Abiertos los ojos, abiertas las Escrituras, Jesús fue revelado. Esa es la primera palabra. Y la otra dice declarando y exponiendo. Y esa palabra exponer significa presentar un tema con un discurso racional, con argumentos sólidos y pruebas contundentes. En otras palabras, hermanos, significa presentar algo de manera cuidadosa, con argumentos sólidos basados en información verdadera. No mitos, no cuentos, no historias, no fábulas, sino información veraz, presentándola de manera cuidadosa, con argumentos sólidos, con pruebas, con evidencias. Pablo tomaba muy en serio la exposición de la palabra y procuraba por todos los medios abrir totalmente la verdad de Dios para que la gente pudiera entender y ver a Cristo sin obstáculos. Y quería y podía presentar o exponer con argumentos sólidos, razonables, veraces, para que nadie pudiera decir Jesús no es el Cristo. La pregunta es, ¿de dónde sacaba el mensaje Pablo para declarar y para exponer? Pues el pasaje nos lo dice, ¿verdad? Nos lo revela, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Y esto es clave para nosotros. Está muy simple esa línea, pero para nosotros es algo fundamental. Si hemos de compartir a Jesús, tenemos que hacerlo a través de lo que dice la Escritura, no a través de lo que yo pienso de Jesús, no a través de lo que yo siento que debe de ser Jesús, porque para pensar sobre Él y para sentir acerca de Él está lleno el mundo de falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Pero para presentar al Jesús de la Biblia es necesario hacerlo a través de la palabra de Dios. Lo que hacía Pablo, exponiendo, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Para los judíos las Escrituras son toda la ley, los profetas, los salmos, es decir, son los 39 libros que tenemos en el Antiguo Testamento hoy nosotros en nuestra Biblia. Y para nosotros las Escrituras incluyen también los libros del Nuevo Testamento. ¿Que cuántos son, hermanos? 27 libros en total. ¿Cuántos libros tenemos en la Biblia? 66. Para nosotros las Escrituras son los 66 libros que tenemos en la Biblia. Y haremos bien en conocerla para a partir de ahí poder declarar, es decir, abrir, y para poder exponer, es decir, usar la palabra de tal manera que podamos presentarle a la gente quién es Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pablo lo hizo. Así como para Pablo las Escrituras, la Biblia, debe ser para nosotros también nuestra única fuente segura para declarar y exponer la verdad de Dios. Hoy en día es muy sutil la tentación de recibir y reenviar y volver a recibir y volver a reenviar
mensajes, entre comillas, bíblicos. ¿No es cierto? Es muy fácil. Ahorita el pastor Manuel hablaba de este problema de los medios, ¿no? Ese tipo de, no sé si llegará, espero que no, pero casi esclavitud de los medios. Pero ese de estar anclado a una pantalla, a un ordenador, a un dispositivo, y ahí recibimos cualquier cantidad de información. Y mucha de esa información viene disfrazada, si no intencionalmente, por lo menos sí erróneamente, disfrazada de verdad. Pero nosotros debemos de tener cuidado y debemos de acudir a la Biblia, a la palabra, para poder saber quién dice Dios que es Jesucristo, su amado Hijo, y poder compartirlo de esa manera. Mira, la palabra de Dios, las Escrituras, dice de sí misma que es viva y eficaz, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para hacernos totalmente competentes para toda buena obra. La palabra de Dios dice de sí misma que es dadora de vida, porque hemos nosotros renacido por la palabra de Dios. También dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios, es decir, no son inventos humanos. Lo que tenemos aquí es lo que está en el corazón de Dios. Las intenciones del corazón de Dios nos lo ha querido revelar en su palabra. Eso es la palabra, esas son las Escrituras. De ahí Pablo sacaba la información para poder declarar y exponer al Señor Jesucristo. La palabra también nos llama a presentarnos diligentemente, dice, como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Hermano, eso no era nada más para Pablo, no es nada más para los maestros de algún instituto bíblico, es para ti y para mí, creyentes que por la gracia de Dios tenemos acceso a su palabra, que por su gracia tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Somos llamados a presentarnos con diligencia como obreros que usan bien la palabra de verdad. Y la pregunta aquí entonces, la segunda pregunta para nosotros es: ¿cómo estoy usando la palabra? ¿La estoy leyendo? ¿La conozco? ¿La estoy compartiendo? ¿O solamente comparto emociones, sentimientos, buenas ideas, pensamientos, como lo hace el mundo? Es algo importante, hermanos, es algo grave, es algo de vida o muerte, presentar el verdadero evangelio para alguien o presentarle ideas agradables al oído. Es totalmente diferente. Y las ideas agradables al oído podrían salir incluso de alguna página de la Biblia. Dios es amor, es una idea bíblica, sí, pero si nada más digo eso y puedo a partir de ahí justificar una falsa doctrina, entonces cuidado con lo que estoy hablando. Pablo usaba las Escrituras con ese amor, con ese cuidado, y desde ahí predicaba a Cristo. Por siglos los judíos sábado tras sábado se juntaban para leer la ley y los profetas. ¿Y saben qué? En esas escrituras que ellos leían cada sábado, por siglos, estaba profetizado ¿quién? Cristo. Estaba anunciado, estaba descrito, había señales claras, pero ellos no lo habían podido ver o no lo habían querido reconocer. Por eso Pablo les declaraba y les exponía por medio de las Escrituras. ¿Qué les declaraba y qué les exponía? El texto nos lo sigue revelando. Son dos cosas que yo puedo ver aquí. Uno, la obra redentora de Jesús el Cristo, esa es una. Y la otra es la identidad gloriosa del Cristo de Dios, el Mesías esperado por Israel. Miren cómo continúa el texto. Pablo les decía que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos.
está en el mismo pasaje, dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y hermanos, ¿qué es esto sino el glorioso evangelio de Dios? Esta pequeña frase que está en pantalla es el glorioso evangelio que nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. Por eso dice, era necesario que padeciera. Él padeció la muerte por nosotros. Era necesario que Él muriera por nuestros pecados, que fuera sepultado y que conforme a las Escrituras se levantara de entre los muertos al tercer día. Es lo que dice Pablo, era lo que les declaraba y les exponía, que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Esta es la obra de redención de Jesús. Eso es lo primero que Pablo les declaraba y exponía. El Mesías tenía que padecer, tenía que morir, pero tenía que resucitar. Y se los declaraba y exponía por medio de las Escrituras que ellos leían sábado tras sábado y que no atinaban a descubrir. Era necesario, de lo contrario es imposible obtener la salvación. Era necesario que Cristo padeciera. Era necesario que muriera en la cruz. Era necesario que resucitara. De lo contrario, todos estaríamos perdidos. Pero Él resucitó. Él venció la muerte. Él se levantó y ahora vive para siempre con una vida indestructible, hermano. Amén. Aleluya. Adoremos a nuestro Dios por eso. Alabemos a nuestro Señor por su obra redentora. Es lo primero que Pablo les declaraba y exponía, la obra redentora de Cristo. Por eso les decía, miren, aquí les muestro en las Escrituras, era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Pero la otra verdad que les reveló todavía está en un nivel más alto, y esto es la identidad gloriosa del Cristo de Dios, el Mesías esperado por Israel. Indudablemente esto ya era el punto, el clímax de todo lo que Él les estaba revelando, de lo que les declaraba y les exponía. Él les dice que aquel hombre de Nazaret, aquel Jesús que años atrás había sido condenado a morir, que había sido juzgado como un endemoniado incluso, por haberse atrevido a decir que Él era hijo de Dios. Ese Jesús, ahora Pablo les estaba diciendo, ese Jesús al que yo anuncio es el Cristo. Qué tremendo. A los judíos, hermanos, les estaba diciendo, ustedes, hermanos, están por siglos esperando al Mesías y están buscando en las Escrituras las características, los atributos, los distintivos de ese Mesías. ¿Saben qué? Ese Jesús que yo les estoy anunciando es el Mesías que ustedes esperan. Él es el Cristo. Él es el Cristo. Por lo tanto, ese que anhelaban tenía nombre, tenía una identidad, había venido en carne ya a la tierra. Jesús era una persona histórica, conocida, discutida, amada u odiada, pero Pablo les estaba diciendo que Jesús era el Cristo y ahora ellos tenían la posibilidad de creerlo, de conocerlo. Lo que Pablo anunciaba era a Cristo. El corazón del Evangelio es Cristo. El Evangelio es Cristo, pues Él es las buenas noticias de parte de Dios para el mundo. Y aquí podemos aprender algo nosotros también. No nos quedemos, hermanos, en la periferia del Evangelio. Vayamos al corazón del Evangelio. Prediquemos a Jesús y su obra de redención,
su obra de salvación. Declaremos y expongamos que Cristo era necesario que muriera en la cruz y que resucitara, porque era el plan perfecto de Dios Padre. Y declaremos y expongamos que Jesús, ese hombre que vivió hace 2000 años, es Dios hecho carne. Es el Mesías esperado, es el creador del universo, es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Y digámosle a la gente que ese Señor, ese único Dios, anhela rescatarlo y llevarlo a su gloria. Prediquemos a Jesús y su obra de redención, porque miren, nos podemos quedar en la periferia del Evangelio cuando solamente hablamos de verdades bíblicas hermosas, como el amor, la bondad, o también cuando hablamos de historias impresionantes como el cruce del Mar Rojo o la destrucción de los muros de la ciudad de Jericó, o el triunfo de David sobre Goliat. Son historias verdaderas, hermosas, bíblicas, pero si nada más contamos eso, o si nada más apuntamos a lo que no se debe de hacer o a lo que sí se debe de hacer, nos estamos quedando en la periferia de las buenas nuevas. Tenemos que llegar al corazón, tenemos que llegar a predicar lo que Pablo hacía. Jesús, a quien yo te anuncio, es el Cristo. Y Jesús hizo una obra de redención para que tú pudieras obtener perdón y vida eterna. En otra ocasión, Pablo dijo que él tenía un principio cada vez que enseñaba, cada vez que predicaba. Dice: yo, por principio, no voy a predicar con excelencia de palabras o de sabiduría, sino que tengo el propósito de no saber otra cosa, no conocer otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Para cerrar, hermanos, podemos y necesitamos dedicar tiempo a predicar al Señor. Necesitamos ir a las Escrituras para conocer la palabra, para conocer a ese Señor que anunciamos. Y podemos declarar y exponer. Yo me quiero imaginar la cara de los judíos cuando Pablo, ahí en Tesalónica, les pidió los rollos que estaban leyendo y empezó a repasar varios pasajes. Y le dice: miren, aquí dice que era necesario que padeciera. Acá también. Por acá también. Y mira, aquí dice que era necesario que resucitara. Aquí lo dice y aquí también. Imagínense el asombro de varios de ellos al estar dándose cuenta que lo que siempre habían leído ahora se abría completamente ante sus ojos. Algunos evidentemente no creyeron, estaban enfurecidos. Otros sí creyeron, pero Pablo, siguiendo la guía del Espíritu Santo, podía recorrer las Escrituras y mostrarles en uno y en otro pasaje: era necesario que el Cristo padeciera y resucitara. Y como un remate final les decía: y este Jesús al que yo les anuncio es de quien se habla en estas Escrituras. Ustedes leen constantemente. El versículo 4 de hecho nos presenta el resultado de la predicación de Pablo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Y esta es otra cosa que tenemos que aprender: los resultados de nuestra predicación no dependen de nosotros. Es totalmente una obra de Dios. Lo que nos toca es estar dispuestos a predicar, conocer al Señor de las Escrituras, presentarlo con sencillez, sí, pero con claridad, usando bien la palabra. Y el Señor va
a dar fruto. Como reflexiones finales y que nos ayuden a conectar con la Santa Cena, quisiera compartir estas dos. Una de ellas es, entonces, procuremos conocer la palabra de Dios de tal manera que declaremos y expongamos a través de ella que Jesús es el Cristo de Dios, quien se entregó para morir en la cruz a causa de nuestros pecados, pero que resucitó de los muertos para nuestra justificación. Prediquemos a Jesús, hermanos. Anunciemos su nombre. Prediquemos su obra de redención en la cruz. ¿Y saben qué? Algunos creerán. Algunos creerán. Amén.